Construir una civilización completa, desde los primeros asentamientos dispersos hasta alcanzar la escritura, la burocracia, una compleja estratificación social, la metalurgia y la imponente arquitectura monumental, suele tomar cerca de 3500 años. Esto no es una suposición, es un patrón que se repite en la historia de nuestro planeta. Pensemos en Mesopotamia. Desde los primeros indicios de agricultura organizada en la creciente fértil, alrededor del año 9000 antes de nuestra era, solo pasaron unos pocos milenios para que los sumerios erigieran Uruk, una de las primeras ciudades verdaderas. Hacia el 3200 a.C., Uruk ya florecía con sus zigurats, la innovadora escritura cuneiforme y una jerarquía social plenamente establecida. Observamos cronologías asombrosamente similares en Mesoamérica, Egipto, el Valle del Indo y la cuenca del Río Amarillo. Un estudio comparativo, publicado en 2010 en la revista Science, reveló que, sin importar la geografía, la aparición de sociedades complejas tiende a seguir umbrales demográficos y agrícolas parecidos. Esto se acelera especialmente cuando surgen los excedentes de producción y la competencia entre los grupos. Años más tarde, en 2014, otro artículo en Nature utilizó la datación por radiocarbono y el modelado del tamaño de los asentamientos para demostrar que, una vez que las comunidades agrícolas alcanzan cierta densidad poblacional, la complejidad social puede emerger con sorprendente rapidez, incluso en lugares sin ninguna influencia externa. En esencia, la civilización no necesita una intervención divina. Solo requiere calorías, hacinamiento y tiempo. El largo silencio del pasado humano. Esta revelación nos lleva a una reflexión inquietante: el Homo sapiens ha existido durante al menos 200.000 años. Con la misma anatomía, el mismo volumen cerebral, el mismo potencial que poseemos hoy. Si solo se requieren 3500 años para transformar simples tiendas en majestuosos templos, ¿qué estuvimos haciendo los otros 196.500 años? Nos gusta creer que tenemos la respuesta, pero la mayor parte de ese vasto periodo permanece arqueológicamente silenciosa. Y es crucial recordar que el silencio no es sinónimo de ausencia. La Tierra no es un archivo neutral. Es una máquina activa que erosiona, subduce, desgasta, es volcánica, con océanos que suben y bajan incansablemente. Solo una mínima fracción de la vasta historia humana sobrevive en forma de artefactos duraderos. Y de esos, apenas una parte es descubierta. Una revisión publicada en 2022 en Nature Ecology and Evolution lo dejó muy claro. En cuanto a los datos arqueológicos más antiguos, los sesgos de preservación y las brechas geográficas hacen casi imposible descartar olas previas de complejidad cultural que simplemente han desaparecido. Podríamos estar perdiendo ciclos enteros de civilización. Y no sería la primera vez. Ciclos perdidos y la fragilidad de la memoria. El colapso de la Edad de Bronce, alrededor del año 1200 antes de nuestra era, borró casi todos los grandes poderes mediterráneos. Los sistemas de escritura se desvanecieron, las ciudades ardieron, el comercio se detuvo. Tomó siglos recuperarse, y esto ocurrió a pesar de que algunas inscripciones en piedra lograron sobrevivir. Entonces, ¿qué pasaría si una civilización surgiera en una fértil llanura costera, para luego ser arrasada por una erupción volcánica, o sepultada bajo un glaciar, sin haber alcanzado nunca la metalurgia? Simplemente, desaparecería, no metafóricamente, sino de manera literal. La suposición de que somos la primera civilización no se basa en evidencia sólida, sino en la ausencia de evidencia, y eso no es lo mismo. ¿Y si nunca fuimos los primeros? El pasado no se conserva, se filtra. Lo que sabemos de la prehistoria nos llega por accidentes: huesos que cayeron en el suelo propicio, pigmentos protegidos en la cueva adecuada, herramientas olvidadas en el sedimento ideal. Todo lo demás, el tiempo lo devora. Incluso cuando encontramos pequeños rastros, como los grabados en conchas de Java de hace 500.000 años, a menudo debatimos si cuentan como símbolos, simplemente porque no encajan con nuestras líneas temporales preconcebidas. Este es el peligro de un modelo basado en el silencio: asumimos que lo que no hemos encontrado nunca existió. Pero el silencio puede deberse tanto a la decadencia, al borrado o a nuestra propia ceguera, como a la verdadera ausencia. Los límites de nuestra búsqueda.
Para empeorar las cosas, nuestros métodos de búsqueda en el pasado son lentos y limitados. Los arqueólogos estiman que menos del 1% de la superficie terrestre ha sido sistemáticamente estudiada para encontrar sitios prehistóricos. Y aún menos utilizando técnicas avanzadas como el radar de penetración terrestre o la magnetometría. En 2021, por ejemplo, la tecnología LIDAR, que usa pulsos láser para detectar estructuras bajo la superficie, reveló en el Amazonas más de 150 estructuras monumentales, algunas de más de 2000 años de antigüedad, que hasta entonces permanecían ocultas bajo la densa selva. Estos hallazgos son recientes, casi contemporáneos. Imaginemos lo que aún podría estar enterrado. Imaginemos lo que pudo existir hace 100.000 años, durante uno de los muchos periodos cálidos interglaciales, floreciendo y luego desapareciendo bajo el mar o las cenizas volcánicas. El problema no es solo lo que nos falta, sino lo que hemos confundido con la nada. Tratamos la Tierra como un inmenso museo, pero en realidad es más bien un pizarrón que el tiempo borra una y otra vez. Más allá de la explosión de la conciencia. Cuando imaginamos a la humanidad prehistórica, solemos visualizar una lenta y constante marcha hacia la complejidad, milenios de simple supervivencia, interrumpidos por un repentino estallido de creatividad hace unos 50.000 años. Pero esa imagen podría ser engañosa. La explosión de comportamiento simbólico nunca fue un evento singular. Fue un punto de inflexión, alcanzado tras cientos de miles de años de preparación cognitiva, de intentos fallidos y de esfuerzos olvidados por dar sentido al mundo. Los primeros indicios de pensamiento simbólico no surgieron en las cuevas de Francia o España. Aparecieron en lugares como la cueva de Blombos, en Sudáfrica, donde arqueólogos encontraron placas de ocre grabadas de 100.000 años de antigüedad, abstractas, deliberadas y profundamente humanas. Junto a ellas, había cuentas de concha perforadas y herramientas tratadas con calor para mejorar su rendimiento, un uso temprano de la pirotecnia que requería planeación y control. Estos objetos no eran para sobrevivir, eran simbólicos, decorativos, culturales. Más al norte, en Pinnacle Point, excavaciones revelaron que el Homo sapiens utilizaba el fuego para procesar sistemáticamente herramientas de piedra y consumía mariscos, signos de cognición avanzada y dominio del entorno, con dataciones que se remontan a 164.000 años. Estas conductas no solo requieren inteligencia, sino también transmisión social, enseñanza, memoria y un sistema de valores. Chispas antiguas y hogueras que no prendieron. En 2015, la revista Nature publicó un estudio que mostró patrones grabados en zigzag sobre una concha de agua dulce en Java, realizados por Homo erectus hace 500.000 años. El grabado era metódico y premeditado, no un simple rayón, sino un diseño. Y fue realizado por Homo erectus, una especie con un cerebro más pequeño que el nuestro. Esto demuestra que el pensamiento simbólico, la representación abstracta, no se originó exclusivamente con nosotros. Destellos de ese pensamiento aparecieron en distintas especies de homínidos mucho antes de que el Homo sapiens dominara el mundo. Incluso los neandertales, alguna vez retratados como brutos de las cavernas, hoy sabemos que fabricaban herramientas compuestas, controlaban el fuego, enterraban a sus muertos y, lo más sorprendente, creaban arte rupestre en España hace más de 64.000 años, confirmado por datación de uranio torio. Eso es entre 10.000 y 15.000 años antes de que el Homo sapiens llegara a Europa. Las estructuras de la cueva de Bruniquel, también hechas por neandertales, tienen una asombrosa antigüedad de 176.000 años, construidas en total oscuridad bajo tierra. No era un comportamiento de supervivencia, sino un acto ritual, o al menos, intencional. Incluso Homo naledi, con su pequeño cerebro y cuerpo primitivo, pudo haber depositado cuerpos deliberadamente en cámaras ocultas hace más de 200.000 años. Aunque es controvertido, las implicaciones son profundas. El entierro implica memoria y significado, quizá incluso creencias. Entonces, ¿por qué no condujeron estos destellos a una gran hoguera? ¿Por qué la civilización no prendió en aquel entonces? Porque el fuego necesita combustible. El comportamiento simbólico puede surgir en grupos aislados, pero para que perdure y evolucione, necesita continuidad, poblaciones grandes y estables, una transmisión fiel del conocimiento, redundancia. Si un solo artesano muere antes de enseñar a otro, la técnica se pierde. Esto no es un fracaso inherente, sino una fragilidad.
La fragilidad de la cultura y el umbral crítico. La mayoría de las poblaciones humanas tempranas eran diminutas y dispersas. La evidencia genética sugiere cuellos de botella tan severos como 1000 o 10.000 individuos reproductores en todo el mundo en varios momentos de nuestra historia. Eso es menos gente de la que cabe en un estadio pequeño. En esas condiciones, la cultura no es inevitable, es volátil. Las cuentas, pigmentos y tallados antiguos que encontramos quizá no sean los primeros de su tipo, sino los raros que sobrevivieron y que tuvimos la suerte de hallar antes de que se desintegraran. Otros destellos pueden haberse extinguido, sin ser nunca registrados ni recordados. El largo silencio no es un vacío, es un cementerio de llamas olvidadas. Esto significa que la primera civilización podría no haber fracasado en surgir, sino simplemente en resistir. Tratamos la civilización como si fuera el destino final de la inteligencia, como si controlar el fuego y pensar simbólicamente nos llevara inevitablemente a pirámides y parlamentos. Pero la historia no funciona así. La civilización no es el siguiente paso garantizado, es una convergencia delicada de cognición, ecología y suerte. Por cada Egipto o Sumeria, pudo haber habido docenas de grupos igual de inteligentes que nunca cruzaron el umbral, quizás por sequía, enfermedad, migración o por ser demasiado pocos durante demasiado tiempo. En 2018, una síntesis publicada en Science Advances exploró por qué las sociedades a gran escala surgieron en algunos lugares y no en otros. La conclusión fue clara: aunque el comportamiento simbólico y la complejidad social son frecuentes, el salto hacia la civilización institucionalizada con burocracia, monumentos y planificación urbana requiere un precondicionante delicado, el excedente de energía, normalmente ligado a la agricultura intensiva. Y aún así, la geografía importa. Las civilizaciones surgen más confiablemente en ecotonos, zonas donde se encuentran diferentes biomas, lo que permite amortiguar crisis ecológicas y generar oportunidades de intercambio. Esto significa que la civilización no es solo cuestión de cerebros, sino de ríos, llanuras, ciclos estacionales y granos domesticables. Jared Diamond argumentó que el eje este-oeste de Eurasia dio una ventaja para expandir cultivos e innovaciones, pero ni siquiera eso garantizó el éxito. Los harapenses, por ejemplo, construyeron ciudades con calles en cuadrícula y sistemas de drenaje hacia el año 2600 antes de nuestra era, pero las abandonaron siglos después, probablemente por cambios climáticos, como lo documentó Nature Geoscience en 2012. Y luego está Göbekli Tepe, descubierto en el sur de Turquía, un sitio que se remonta a más de 11.000 años atrás, antes de la agricultura, antes de la escritura, antes de la metalurgia. Allí se erigieron pilares de piedra caliza de 20 toneladas, dispuestos en templos circulares decorados con zorros, buitres y figuras decapitadas. Estos no fueron hechos por agricultores, sino por cazadores-recolectores. La escala y complejidad del sitio sugieren una planeación avanzada, una coordinación laboral y un marco simbólico compartido. No solo antecede a las ciudades, invierte el guión por completo. Quizás precedió a la agricultura, implicando que la civilización no es el resultado de la vida sedentaria, sino tal vez su detonante. Y sin embargo, Göbekli Tepe fue enterrado por sus propios constructores. Si fue para preservarlo, por ritual o por razones que nunca sabremos, el sitio fue rellenado y olvidado en pocos siglos. ¿Cuántos más así habrán existido? El Sáhara, por ejemplo, no siempre fue un desierto. Entre 10.000 y 5.000 años atrás fue un corredor verde lleno de lagos y pastizales, con asentamientos humanos. Imágenes satelitales han revelado estructuras y ríos enterrados ahora bajo metros de arena. Una publicación en Nature Communications de 2021 señaló que los pulsos climáticos volvieron verde y luego árido el Sáhara, forzando migraciones o colapsos antes de que la urbanización pudiera consolidarse. El ascenso del nivel del mar tras la última glaciación cubrió millones de kilómetros cuadrados de costa habitable, precisamente los lugares estables y ricos donde los humanos tempranos solían concentrarse. Según Quaternary Science Reviews, más del 70% de los sitios arqueológicos de más de 10.000 años de antigüedad podrían estar hoy bajo el mar. No vemos un patrón de ascenso inevitable, sino uno de precariedad, culturas que brotan, titubean y desaparecen, complejidad que destella brevemente y se apaga bajo el agua, el fuego o el olvido.
La civilización no ocurrió porque estaba destinada, ocurrió porque, contra todo pronóstico, no se desmoronó antes. Cuando las condiciones se alinean, alimentos estables, población creciente, transferencia de conocimiento, las sociedades complejas surgen rápido, a veces alarmantemente rápido. En Mesopotamia, tomó menos de 1000 años pasar de zanjas de irrigación a escritura cuneiforme y templos centralizados. En Mesoamérica, los olmecas esculpieron cabezas colosales y planificaron ciudades en pocos siglos tras formar comunidades sedentarias. Los mayas tempranos, la cultura norte chico en Perú, los Yangshao de China, todos muestran trayectorias similares, cruzados los puntos demográficos y ambientales críticos, la complejidad social se acelera. Un estudio de 2009 en Science modeló matemáticamente que la retención y sofisticación de rasgos culturales complejos depende no solo de la inteligencia, sino de la densidad poblacional y la conectividad entre grupos. Cuando suficientes individuos viven cerca, durante suficiente tiempo y se comunican con frecuencia, las ideas dejan de morir con sus creadores y comienzan a acumularse. Esto crea un experimento mental inquietante. Si solo se necesitan unos pocos miles de años para construir una ciudad, y el Homo sapiens lleva más de 200.000 años sobre la Tierra, ¿cuántas veces pudimos haberlo hecho antes? El margen de tiempo es enorme, pero la mecha es corta. Incluso Homo erectus, un homínido más primitivo, duró cerca de 2 millones de años. Si tenían potencial cultural, y la evidencia sugiere que sí, su ventana de oportunidad fue 500 veces la que requerimos nosotros. La clave es la población en el tiempo profundo, es tanto la chispa como el combustible. Un artículo de 2013 en Nature reconstruyó la historia poblacional humana a partir de ADN mitocondrial y encontró cuellos de botella reiterados durante los últimos 150.000 años, incluyendo uno en el que la población reproductora cayó por debajo de 2000 individuos en todo el planeta. Ese es un tamaño al borde de la extinción. Por más inteligentes o creativos que fueran esos humanos, sus posibilidades de sostener la memoria cultural eran casi nulas. De ahí que las innovaciones simbólicas surjan y desaparezcan del registro, que encontremos ocre rojo en blombos y luego nada durante decenas de miles de años. Quizás un grupo inventó la pintura corporal, los ornamentos o los instrumentos musicales, pero si no vivieron lo suficiente y no transmitieron la costumbre de generación en generación, el comportamiento desapareció como el humo. El olvido cultural es lo habitual, la memoria, la excepción. Por eso, la explosión creativa de hace 50.000 años podría no ser repentina, sino el momento en que Homo sapiens por fin cruzó un umbral crítico, suficientes humanos, suficientes redes, suficiente conectividad para retener el fuego de la cultura. No fue un salto neurológico, fue un punto de inflexión social. El paralelismo es actual, los comportamientos simbólicos tempranos eran como versiones beta de una aplicación, innovadores, pero frágiles, y si no lograban una masa crítica, se desvanecían. Pero una vez que suficientes usuarios estaban conectados, el sistema se estabilizó. La cultura se volvió escalable, las ideas, almacenables, modificables, distribuibles. Y entonces la complejidad despegó. ¿Pero qué sucede si la población colapsa de nuevo? Se pierde todo. La civilización es frágil. El colapso, la norma, no la excepción. No solo en la prehistoria. En el imaginario popular, el colapso es raro, una excepción dramática, la caída de Roma, la Atlántida perdida. Pero visto desde el tiempo profundo, el colapso es la norma, la estabilidad, la anomalía. Toda civilización antigua conocida ha colapsado, algunas lentamente, otras violentamente, pero ninguna fue inmune para siempre. En 2012, un estudio en PNAS identificó más de 2 docenas de colapsos rápidos de sociedades avanzadas, todos directamente ligados a la variabilidad climática, sequías o actividad volcánica. Ahora estiremos la línea del tiempo. Hace 74.000 años, la supererupción de Toba en la actual Indonesia arrojó cerca de 2.800 kilómetros cúbicos de ceniza y gases a la atmósfera, causando un invierno volcánico que, según registros genéticos, redujo la población humana a entre 3.000 y 10.000 individuos. Ese tamaño no basta para sostener el comercio, la memoria ni el conocimiento a escala continental. Cualquier civilización incipiente o tradición simbólica se extinguiría como una vela en un huracán. Y Toba no fue la única.
El caos climático del Younger-Dryas, entre 12.900 y 11.700 años atrás, desencadenó extinciones y forzó adaptaciones humanas extremas. En el año 536 de nuestra era, otra erupción volcánica, probablemente en Islandia, cubrió el planeta de ceniza y azufre. Los testimonios describen un sol que no daba luz por 18 meses. Los anillos de árboles revelan la década más fría en 2000 años, las cosechas fracasaron, la peste se extendió y las civilizaciones se tambalearon. Incluso la historia reciente lo demuestra. En la década de 1990, la caída de la Unión Soviética llevó a una súbita disminución de la esperanza de vida y la estabilidad institucional en vastas regiones. Y eso en una superpotencia nuclear con archivos digitalizados. Ahora imaginemos una sociedad premoderna enfrentando el mismo fallo sistémico sin imprentas, telecomunicaciones ni antibióticos. El colapso puede ocurrir en meses, el conocimiento se pierde en una generación, la tecnología es irreproducible, el lenguaje ininteligible. La civilización no es un castillo, es un castillo de arena en marea baja. El clima es solo una de las amenazas. Las enfermedades pueden borrar la memoria igual de rápido. La peste negra aniquiló hasta el 60% de la población europea en el siglo XIV y destruyó instituciones desde Florencia hasta Beijing. La viruela acabó con civilizaciones enteras en América antes de que los europeos siquiera pisaran sus ciudades principales, y eso en sociedades letradas y densamente pobladas. Las tradiciones orales son aún más frágiles. Ahora, pensemos en una hipótesis: una población temprana de Homo sapiens, en alguna costa hoy sumergida, rica en peces y con un clima estable, comienza a construir santuarios, asienta poblados, inventa el conteo, la artesanía, los rituales. Pero el mar sube, la tierra tiembla, o salta un virus de un murciélago. ¿Qué sobrevive? Ni las esteras de fibra, ni las tallas de madera, ni los recintos costeros ahora 50 metros bajo el agua, solo un vacío, un silencio. Y con cada silencio, el reloj se reinicia. La humanidad debe reconstruir, repetir el experimento, reinventar el lenguaje y el sentido, no porque olvidó cómo pensar, sino porque la catástrofe es la norma y, cuando arde la memoria, solo queda ceniza. Un pasado más concurrido de lo que imaginamos. La prueba más inquietante de civilizaciones perdidas no es lo que hallamos, sino lo que casi pasamos por alto. Durante siglos, la arqueología dependió de la visibilidad superficial y la casualidad: un trozo de cerámica, una pared enterrada, una leyenda local sobre ruinas. Ahora, con imágenes satelitales, lidar y radar profundo, vemos a través de selvas y sedimentos, y los hallazgos sugieren que el pasado humano es mucho más profundo y concurrido de lo que imaginamos. En la Amazonía boliviana se han descubierto estructuras monumentales de más de 2000 años de antigüedad, y en Camboya, complejos hidráulicos conectados al Imperio Jemer, lo que demuestra que templos como Angkor Wat eran parte de metrópolis de baja densidad, ocultas por el tiempo y la vegetación. En Arabia Saudita, encuestas aéreas han revelado más de 1000 estructuras de piedra llamadas mustatil, algunas de más de 7000 años. No son tumbas ni corrales, pero sugieren un comportamiento ceremonial a una escala inesperada en una región tan árida. Y luego está el mar. El nivel global ha subido más de 120 metros desde la última glaciación, suficiente para tragar todas las costas donde lógicamente se habrían asentado los humanos tempranos. Según Quaternary Science Reviews de 2021, hasta 20 millones de kilómetros cuadrados de tierras habitadas están hoy sumergidas, y menos del 5% de las plataformas continentales han sido exploradas arqueológicamente. Cuando lo hacemos, los resultados son inmediatos. En Doggerland, en el Mar del Norte, el sonar ha revelado herramientas de piedra e incluso restos de caza de mamuts, un mundo paleolítico sumergido bajo las aguas. En el Mediterráneo, frente a Israel, se halló un poblado neolítico sumergido, con casas de piedra, áreas funerarias y un círculo ritual de piedras, destruido probablemente por un tsunami hace 8000 años. Nada de esto es mito, simplemente desapareció. Ecos distorsionados, la verdad detrás de los mitos. Todo sugiere una posibilidad inquietante. Quizás las civilizaciones que faltan en el registro no se esfumaron por extraterrestres o por leyendas de Platón, sino por el tiempo, el agua y el olvido.
Quizás haya ruinas de culturas simbólicas de 70.000 años de antigüedad bajo el Golfo de Bengala o 50 metros bajo el mar de Arafura. Nos burlamos de los mitos de inundación, pero casi todas las culturas antiguas tienen uno. Los sumerios hablaban de Ciusudra, los acadios de Atrahasis, la Biblia de Noé, India de Manu, los griegos de Deucalión, los muiscas en Colombia, y los yoruba de África Occidental, todos con historias de mundos borrados por el agua. Quizás sean traumas heredados, ecos distorsionados de inundaciones reales, de pérdidas y reinicios. La Tierra está llena de estas ausencias, civilizaciones que chisporrotearon y desaparecieron, enterradas por el mismo planeta que las vio nacer. No somos los únicos que intentaron construir algo duradero. Solo somos los únicos que aún caminamos sobre la Tierra. La verdad es que no lo sabemos. No porque la evidencia apunte a un no, sino porque el silencio no nos permite decir sí. Caminamos sobre un planeta que borra, entierra y olvida, y asumimos demasiado a partir de lo que quedó, pero no podemos asumir nada sobre lo que no dejó rastro. Sin embargo, esto sí podemos afirmar: si una civilización surgió hace 100.000 años en una costa tropical y colapsó hace 95.000 años, probablemente nunca lo sabremos. No dejaría acero, ni plástico, ni satélites. Si usó fibras, madera, cerámica y compuestos orgánicos, si nunca llegó a los combustibles fósiles ni a la metalurgia, tras decenas de miles de años, todo sería polvo, cada libro pulpa, cada mapa mito, cada archivo ceniza. En 2018, investigadores en Antropocene preguntaron qué rastros dejaría nuestra sociedad industrial en el registro geológico. La respuesta: tal vez unos centímetros de residuos sintéticos, picos de nitrógeno, anomalías isotópicas. Y eso con reactores nucleares y rutas marítimas globales. Ahora quitemos todo eso, ¿qué queda? Una piedra tallada, un alineamiento extraño, una capa de carbón inexplicada. Ni siquiera tenemos fósiles completos de muchos ancestros humanos de hace 50.000 años. Si una civilización surgió y cayó en ese intervalo, ¿por qué esperaríamos encontrar rascacielos? La pregunta no es ¿dónde están las ruinas?, sino ¿por qué habría de haberlas? En ciencia, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, sobre todo cuando el sesgo de preservación, el reciclaje geológico y el entierro submarino eliminan casi toda la memoria planetaria por defecto. Esto no significa que los humanos antiguos tuvieran alta tecnología o construyeran megaciudades, pero sí que tenían la capacidad, y que bajo las condiciones adecuadas, densidad poblacional, estabilidad climática, energía suficiente, quizá cruzaron el umbral y lo intentaron. Nuestros ecos en el futuro. La idea de que somos los primeros en imaginar dioses, en enterrar a los muertos con significado, en contar historias alrededor del fuego y construir en piedra. Es halagadora, pero probablemente falsa. Porque la línea de tiempo es larga, los materiales son frágiles y el filtro, implacable. Quizás seamos los primeros en transmitir pensamientos a satélites, pero no los primeros en sentir asombro, ni los primeros en pintar mitos, ni en planear, ni en soñar. Solo los primeros en construir más allá del punto de inflexión de la memoria. Y ni siquiera eso está garantizado. Hoy enfrentamos la misma fragilidad que acabó con todas las anteriores: inestabilidad climática, sobreexplotación, colapso ecológico, pandemias, riesgo nuclear. No hay garantía de que seamos recordados. La idea de que siempre habrá alguien que lea nuestra historia supone que habrá alguien para leer. Quizá la pregunta real no es si fuimos los primeros, sino cuánto tiempo seremos visibles después de irnos. Las ruinas que dejemos no serán de piedra, serán firmas químicas, chatarra satelital, basura en el fondo del mar. Ese será nuestro estrato fósil. Pero antes de desaparecer, si es que lo hacemos, quizás debamos preguntarnos, ¿qué clase de ancestros queremos ser? Porque sí, probablemente no seremos los últimos. No para alienígenas, no para viajeros del tiempo, sino para los que vengan después, cuando vengan y como vengan. Si no somos los primeros ni los últimos, entonces solo somos otro capítulo en medio. Y le debemos a ambos lados ser legibles. Si este vídeo te hizo reflexionar sobre nuestro lugar en el tiempo, si sentiste que el silencio pesa un poco más o que el suelo bajo tus pies es más misterioso, no dejes que termine aquí. Suscríbete a Ecos y Sombras para más historias de la historia profunda y la memoria enterrada. Dale
Me gusta. Si esto encendió una chispa, compártelo con quien alguna vez miró el horizonte y se preguntó qué hubo antes, y deja un comentario. ¿Qué crees que nos faltó? ¿Qué tipo de personas podrían haber existido antes y desaparecido sin dejar rastro? Tu curiosidad ayuda a que estas historias lleguen más lejos. Gracias por ser parte de esto. Hasta la próxima, sigue escuchando los ecos.